Buenos días, jóvenes. Vamos a ver el día de hoy la sesión número 19. ¿Ok? Vamos a ver las características del movimiento ondulatorio. Recuerden ustedes que hay muchos tipos de movimiento, pero en esta ocasión solamente nos enfocaremos a ver movimiento ondulatorio. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Y para comenzar, veremos cuál es el contenido de la sesión. En este contenido veremos los temas que abarca esta sesión. El contenido involucra movimiento longitudinal, movimiento transversal, partes de una onda, así como frecuencia y energía. Esos son los temas que ustedes requieren para poder presentar un buen examen en este contenido. No requieren ahondar mucho en cuanto a fórmulas, en cuanto a temas que involucren más esto, porque recordemos que esto es a nivel básico, esto es lo que se ve, ¿sí? Esto es lo que se tiene en este momento acerca de lo que hay. Vamos a comenzar preguntándonos qué es el movimiento de una onda longitudinal. ¿Cuál es ese movimiento? El movimiento de una onda longitudinal no es otra cosa que las ondas que están en movimiento en los materiales. Las ondas van de ida y vuelta en la misma dirección, ¿sí? Si se mueven de izquierda a derecha, van de derecha a izquierda, si van de arriba a abajo, de un lado a otro, pero siempre de forma longitudinal, ¿ok? ¿Sí? Son como las ondas de sonido que se mueven en el aire o a través de algún sólido. Algunos ejemplos que podemos llegar a ver de este tipo de ondas, pues los podemos llegar a ver en los resortes, ¿sí? En algo que se jala y se contrae. Ese son el tipo de ondas. Como bien se mencionó, ¿sí? Las ondas de sonido son un ejemplo claro de lo que es una onda longitudinal. Las ondas sísmicas de tipo B, la comprensión de resortes, ¿sí? A lo largo, como les mencioné anteriormente, si ustedes los estiran, regresan. Estiran, regresan. Esos tipos de ondas son las longitudinales. Y el resorte es el ejemplo más claro donde se pueden observar ese tipo de ondas. ¿Sí? No por la forma, sino por la el vector que se está manejando. Recuerden que este es en forma lineal, ¿sí? O longitudinal, como lo quieran ver, pero es, ¿sí? En una sola dirección, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿sí? De un lado a otro, pero siempre sobre la misma línea. Continuamos ahora con qué es el movimiento de una onda transversal. El movimiento de una onda transversal es una onda que se desplaza o desplaza las partículas de forma perpendicular a la dirección de la onda. Las ondas transversales cuentan con una velocidad más baja y una longitud de onda más corta que las ondas longitudinales. Esas son algunas de las características que pueden llegar a encontrar. Yo lo que quiero que vean es la diferencia entre una onda longitudinal, ¿sí? Que se debe de mover en la misma línea, y una onda transversal que se mueve, ¿sí? De forma que las partículas están perpendiculares a la dirección de la onda.
¿sí? Algunos ejemplos de las ondas transversales podrían ser las ondas que se generan al hacer vibrar las cuerdas de una guitarra, la perturbación en el agua cuando arrojamos una piedra, cuando golpeamos un vaso, cuando sacudimos una cubeta. Si ustedes se fijan, se van a formar ondas, ¿sí? Ondas, digamos, concéntricas, donde van desplazándose poco a poco, ¿sí? Se van desplazando de acuerdo a la velocidad que uno imprima o la fuerza que uno imprima. Sin embargo, ¿sí? La característica principal es la forma como se van desplazando, cómo se van generando esas pequeñas olas. Ya que tenemos entendido cómo se mueven las ondas, tanto longitudinales como transversales, podemos ver qué compone a una onda. Este sí es una buena pregunta, ¿sí? Donde te digan qué partes componen una onda. Entonces vamos a ver, ¿sí? Cuáles son las partes que componen la onda. Principalmente ver que estas van sobre una línea de movimiento. Recuerden ustedes que hace una especie de subida y bajada y esto nos permite ver qué tanto o cómo va avanzando nuestra onda. La onda se compone por cresta, que es la parte más alta de la onda, por valle, que sería la parte más baja de la onda, la amplitud, qué tan ancha está la onda, ¿sí? La frecuencia, cuántas ondas salen por minuto, la longitud de onda, que es de un valle a valle, ¿sí? El nodo, que es donde se corta la onda, ¿sí? En la línea de dirección. Todo esto, ¿sí? Pueden ser, llegar a ser preguntas de examen, ¿sí? Recuerden ustedes que partes de una onda sí se les puede preguntar porque es una pregunta sencilla y que solamente ustedes necesitan conocer las características de ella, ¿sí? La parte más alta de una onda, la cresta. La parte más baja de una onda, el valle. Y así sucesivamente ver la longitud, la amplitud, ¿sí? La frecuencia, la elongación. Continuamos. Ya una vez visto los temas, ¿sí? De tipo de ondas, que en este caso nada más van a ser las dos que vemos, transversales y longitudinales, vamos a ver qué es la frecuencia. Ya vimos en el esquema anterior que era frecuencia, ¿sí? Si ustedes se fijan, era cuántas veces pasa la onda por unidad de tiempo. Generalmente la unidad de tiempo que se maneja en la frecuencia son segundos. ¿Sí? Recuérdenlo siempre, son segundos. Pero, ¿qué es la frecuencia? ¿Sí? Definidamente, la frecuencia es la medida del número de ciclos o repeticiones, es decir, cuánto tarda en subir y luego en bajar y regresar por unidad de tiempo. Y recuerden, claro, la unidad de tiempo siempre va a ser segundos. Recuerden, segundos. ¿Sí? Y en este mismo eh, momento vemos que es la energía. Pero no la energía que conocemos como energía potencial, energía mecánica, sino la energía que se utiliza en este caso. Es la energía de las ondas. ¿Sí? Se materializa cuando las partículas se están moviendo, ¿sí? Ese es la energía. Cuando se está moviendo nuestra onda, genera las partículas que la generan van a organizarse de tal manera
que constituyen la onda misma. Esas partículas, esas son las que queremos sacar la energía. Hay maneras de calcular la energía, ¿sí? Ya hemos visto algunas de ellas, de los cuales hemos visto, ¿sí?, cómo calcular la energía mecánica, que sería la energía mecánica que es igual a la suma de la energía cinética y potencial. Para índoles del examen, esto es lo máximo que se les puede llegar a preguntar. No se puede preguntar otra cosa, dado que, como les he mencionado siempre, el nivel es el básico. Ustedes van a ver estos temas más adelante cuando, ¿sí?, se metan ustedes a poder especializar, ¿sí?, o ver otros temas de física más especializados. Como sabemos, en un momento determinado, a veces entendemos o no a la persona que está enfrente, y en este caso un video, ¿sí?, en ocasiones nos cuesta trabajo entenderlo, ponerle la atención. Aquí les estoy dejando una liga, ¿sí? Pueden copiarla o pueden meterse directamente a la plataforma de Khan Academic, de tal manera que ustedes pueden reafirmar conocimientos, ¿sí?, o hacer los ejercicios que ahí se les están presentando. De todas maneras, aquí les estoy dejando un cuestionario que también les puede ayudar a que ustedes tengan un poco más de conocimiento o practiquen, ¿sí?, qué tipo de preguntas les pueden llegar a hacer en un examen. Pero Khan Academic es una plataforma muy completa que les puede brindar un poco más de mayor este, información, conocimiento acerca de todo este tipo de ondas. A partir de este momento, eh, quiero que ustedes se centren en ver, ¿sí?, este tipo de preguntas y traten de contestarlo lo más fácil posible, ¿sí? No se compliquen la vida poniendo cosas que se parecen o que tal vez puedan ser, ¿sí? Entonces, contesten estos ejercicios de tal manera que en su cuaderno queden registrados, ¿sí? Una de las preguntas es, ¿una onda es? Y contestan ustedes. También pueden venir preguntas de este estilo, donde te dicen, esto es, entonces, ¿qué no es? ¿Sí? Te pueden dar tres cosas que sí son y una que no es, y tienes que señalar o tener el conocimiento necesario, ¿sí?, suficiente para que puedas reconocer qué es una onda y qué no lo es. De la misma manera, aquí están observando ustedes tres preguntas, ¿sí?, con relación al tema, y también les ponen, como les dije hace rato, tienen que saber qué es y qué no es. ¿Sí? En ese caso les piden, señala cuál sí es una onda. Entonces ustedes deben de saber qué sí es una onda y qué no es. No nos confundamos con los movimientos, ¿sí? Aquí solamente vemos ondas longitudinales y transversales. Todo esto tiene movimiento, pero los movimientos, ¿sí?, son diferentes a las ondas. Vamos a ver entonces cuál de estas sí es una onda. En la siguiente pregunta, ¿sí?, vemos entonces, dice, ¿cuál de las siguientes es una afirmación correcta? Deben de leer claramente las respuestas para señalar una de ellas. ¿Sí? Tienen que tener bien claros sus conocimientos para que puedan ustedes informar ahí
cuál es la afirmación correcta. Aprendan a leer, háganlo con cuidado, ¿sí? No siempre vienen ejercicios, también vienen mucha teoría de este estilo. Entonces vean ustedes qué preguntas se les pueden hacer y cuál pueden contestar rápidamente. De acuerdo, ¿sí? Dice, atendiendo a la dirección de propagación de la onda, esas se clasifican en vertical, horizontal, mecánica, electromecánicas, monodimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Entonces, tal vez esa sea una de las preguntas que van a tener que investigar, ¿sí? Y eso es lo que yo les encargo, que investiguen para que no se queden solamente con lo que se les da en la clase, sino que ustedes puedan ir un poquito más allá con referente a las respuestas. Como les había mencionado, tenemos que ver y leer correctamente las preguntas para poder darles una solución, ¿sí? Esta solución dice, en una onda transversal es una onda en la que vibra las partículas del medio y la dirección que propagación de una onda son. Eso es lo que vimos al principio. Entonces, lean con cuidado, vean el video tantas veces como sea necesario, pero yo creo que aquí tenemos todo lo necesario para esta parte que nos está implicando. Recuerden ustedes, como siempre les menciono y les recuerdo, las preguntas son muy claras y son muy directas. No es para que ustedes busquen una información mucho más compleja, sino váyanse por lo básico. En este caso, mencionamos al principio que son perpendiculares. La siguiente pregunta nos dice, en una onda longitudinal, una onda en la que la vibración de las partículas del medio y la dirección se propagan de la onda son muy largas, paralelas, perpendiculares, ninguna de las anteriores. Van a aparecer preguntas donde digan ninguna de las anteriores, ¿sí? O no hay respuesta. Y ustedes tienen que saber perfectamente, ¿sí? Cómo se deben de mover. ¿Ok? Y la última pregunta. La velocidad de una onda es, ¿ok? Van a buscar ustedes y tratar de contestar a la brevedad la pregunta, ¿sí? Relacionenlo, buscan definiciones no complejas, no se extiendan demasiado, 3 o 4 palabras donde ustedes puedan ver el significado rápidamente. Bueno, jóvenes, les doy las gracias por ver este video y espero vernos el próximo sábado para poder platicar de los siguientes temas y darles un poquito más de orientación de cómo deben de comportarse y cómo deben de llegar al examen. ¿Sí? Recuerden que está fácil, pero siempre hay que estudiar un poquito más de lo que estamos acostumbrados. Gracias.